Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen adelante si gustan pasar por aquí al frente. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este miércoles 2 de octubre, 2, ¿verdad? 2 de octubre. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Acabamos este fin de semana de tener nuestro campamento vertical retro. ¿Cuántos de ustedes pudieron estar en este campamento? ¿Qué les pareció? Bueno, no, definitivamente fue un buen tiempo donde salimos todos animados, retados. Quiero decirles que esta semana esperamos ya poder tener todos los mensajes subidos en la aplicación por si en algún momento te tocó estar como voluntario en alguna de las sesiones y te la perdiste y quieres volver a escucharla, vas a tener esa oportunidad. Así que chéquenlo hacia el final de esta semana y lo van a tener por ahí. Queremos también darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y los diferentes medios digitales. Estamos en este miércoles donde continuamos con una serie que hemos estado teniendo que se llama Hacia la Madurez. Hace varias semanas empezamos este estudio de los miércoles y estuvimos hablando acerca de diferentes factores. De hecho, el miércoles pasado el pastor Edwin Cárcamo estuvo hablándonos de cómo nosotros podemos ser de consolación para otras personas que lo necesitan. Y quiero remontarme en realidad una semana atrás o un par de semanas atrás de eso. El pastor Sergio estuvo hablando con nosotros acerca de cómo podemos identificar la tentación en nuestras vidas. ¿Se recuerdan? Si por alguna razón te perdiste ese mensaje o no pudiste escucharlo, está ya en la aplicación de Gran Comisión. Te animo a que puedas escuchar ese mensaje porque va a ser todo el sentido para lo que vamos a platicar el día de hoy. En realidad el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte o la parte complementaria que tiene que ver con cómo nosotros podemos superar o vencer la tentación. Así que ese primer mensaje de cómo podemos identificarla va a ser muy importante. Sin embargo, quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando ese miércoles en particular acerca de la tentación. Y una de las cosas interesantes que aprendíamos es que la tentación no es lo mismo que el pecado. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando tú estás en un proceso de poder alimentarte mejor y comer más saludablemente, ¿sí? Y vas pasando frente a la repostería esta famosa, ¿no? Y entonces sientes el olor de este pan recién horneado y tú dices, ¿cómo se me antoja este pan? ¿Cómo quisiera? Pero tú sabes que no es ni el momento ni el mejor lugar para poder hacerlo. Entonces, esa es la tentación. El pecado probablemente sería si tú vienes e incurres cuando ya estabas lleno o cuando no era saludable para ti en comer de esa forma. Y entonces tenemos que entender que la tentación no necesariamente es algo malo, es algo pecaminoso, es una iniciación o una incitación a algo que definitivamente puede hacernos daño. Entonces, ese es un primer punto importante. Y el otro punto importante que aprendíamos ese día es que verdaderamente Dios usa las tentaciones en nuestra vida para ayudarnos a crecer. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que quiere crecer en el área de carácter de ser más paciente con otros, ¿sí? Por ejemplo, eres una persona que se enoja fácilmente, le llamamos popularmente de mecha corta, ¿no? Y entonces te ves expuesto a una situación en la cual te molestas, esa es la tentación. Esa tentación en realidad es la oportunidad que tú tienes para poder crecer en ser más paciente, en ser una persona más llena de gracia con los demás. No vas a convertirte en una persona más paciente y más llena de gracia si no pasas por la prueba. Cuando nosotros estamos tratando de evaluar el desarrollo académico o intelectual de nuestros alumnos, ¿qué hacemos? Les ponemos pruebas, les ponemos quizzes, les ponemos exámenes, les ponemos una prueba que pueda acreditar
si esa persona ha adquirido esa habilidad o ese conocimiento para poder pasar al otro nivel. Es exactamente lo mismo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de la fe. Dios va a poner a prueba o hay circunstancias en la vida que nos van a poner a prueba y que van a revelar nuestro carácter. Así que eso es bien importante. Ahora bien, todos y cada uno de nosotros sabemos lo dañino que puede ser el pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos y entendemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a un área en nuestra vida y nos damos cuenta que muchas veces fallamos, nos quedamos cortos de poder darle en el blanco. ¿Sabes que la Biblia describe pecado, porque suena una palabra bien fuerte, bien difícil, pero pecado significa no darle en el blanco? Dios puso una serie de estándares, una serie de leyes en nuestro corazón, nos las reveló a través de muchos años, y cuando nosotros no le damos exactamente en el blanco, imagínate que tú estás ahí con el tiro al blanco y con el tiro al arco, sueltas la flecha y por alguna razón te desviaste 3 centímetros del mero punto donde tenías que darle. Eso es el pecado. Ahora bien, el pecado nos enreda en nuestra vida, nos hace las cosas más complicadas, nos desanima, nos hace querer tirar la toalla y nos hace correr con menos agilidad en esta carrera que nosotros tenemos por delante. Es más, hay una ilustración que a mí me gustaría mostrarles, porque el pecado de repente viene, llega y no te avisa. Está ahí. Puede ser que todo parezca tranquilo, que todo parezca en paz. Tú estás ahí, pero de repente te acecha. Es más, vamos a verlo en este pequeño video. ¿Viste el brinco que pegó ese venadito, verdad? Así es. De repente tú estás tranquilo, tú estás bien, pero hay algo que te ataca, hay algo. Y ese es el enemigo de Dios. Él está buscando, él dice las Escrituras, el Nuevo Testamento, que Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. En este caso lo ilustramos con este cocodrilo, pero de esa forma viene, nos acecha y nos ataca en nuestra vida. Y el propósito de este mensaje el día de hoy es poder ayudarte a poder pasar de un estilo de vida, de una manera de vivir en la cual estamos complicados, batallando, luchando con áreas que nos han mantenido cautivos muchas veces por años en nuestra vida, a que tú puedas experimentar victoria en tu vida, en esas áreas, tanto victorias privadas, muy particularmente dentro de ti, como victorias públicas también. Así que el propósito del mensaje de hoy es poder llevarte de esas luchas con las que te sientes frustrado y derrotado a una persona que empieza a experimentar victoria sobre esas áreas que tanto nos complican. Y sabes, yo estoy seguro que tú estás aquí y tú puedes identificar fácilmente cuál es esa área con la cual tú batallas. Puede ser en algunos de nuestros casos el orgullo. Puede ser que el orgullo es lo que te hace luchar en tu mente, en tu corazón. Puede ser emociones como el enojo. O pudiera ser una adicción, pudiera ser algún vicio, pudiera ser algún comportamiento que tú sabes que no honra a Dios de la mejor manera, pudiera ser alguna relación. Entonces, esa área yo quiero que tú puedas tomarla el día de hoy y yo sé que no va a ser nada difícil poder identificarla. Sin embargo, entiendo perfectamente la lucha porque soy humano y de la misma forma que todos nosotros lucho con muchas áreas difíciles que me gustaría cambiar. Es más, yo estoy seguro que si tu área de lucha es un área, por ejemplo, de gastar y de no ser un buen administrador de los recursos que Dios te ha dado, yo estoy seguro que los dolores y la frustración que te ha llevado a experimentar en esa área, si tú dijeras, ¿puedo cambiar esto con algo más? Lo cambiarías.
Y dirías, no, mejor prefiero que mi lucha fuera en el área de la disciplina o en el área de las relaciones, porque soy una persona que se lleva bien con todos los demás. Y si tú pudieras, cambiarías esa área débil, porque sientes que en otras áreas no eres tan débil como en esas. O probablemente tu área sea donde luchas y batallas, sea el control de las emociones. Y entonces eres como una persona que es un sube y baja de emociones. A veces está en momentos de gloria, donde todo está bien, donde sientes que estás levitando y todo marcha de manera adecuada, pero hay momentos en que te sientes en las depresiones más bajas. Y estoy seguro que si tú tuvieras la opción, cambiarías eso por quizás un área débil en el área de la disciplina. Porque probablemente eres una persona disciplinada, no batallas con eso, entonces dices, ¿cómo quisiera cambiar esto? Y yo me he identificado de esa forma. Puede ser que el área que tú luchas es en la presión y la pureza sexual. Te cuesta venir y mantenerte puro en tus miradas, en tus pensamientos, en lo que ves en la pantalla, etcétera, etcétera. Y si tú pudieras, lo cambiarías. Todos y cada uno de nosotros tenemos una lucha diferente con la que batallamos en nuestra vida. Y esas luchas que has tenido a lo largo del tiempo, que tú ya has identificado, eventualmente cuando caemos en ciclos en nuestra vida en los cuales lo reconocemos, entendemos, pero fallamos, fracasamos y volvemos a caer en esas áreas, entonces nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, nos sentimos personas que no podemos seguir adelante y nos desanima constantemente. Entonces, hoy estamos aquí para poder preguntarle a Dios cómo podemos experimentar victoria en esas áreas en las cuales tanto batallamos. Y hoy quiero compartir contigo 2 principios. Nos vamos a ir de acá con 2 principios sencillos y claros que yo espero puedan ser de luz, de claridad y de ánimo en tu vida. Y estoy seguro y convencido que si tú aplicas estos 2 principios a tu vida de una manera consistente, de una manera regular, vas a experimentar victoria. No porque lo diga yo, sino porque es Dios mismo quien te garantiza esa victoria. Así que el primer punto del cual me gustaría hablar esta noche es: debemos entender la tentación. Suena lógico. Para poder experimentar victoria sobre la tentación, tú debes primero entender cómo funciona la tentación. Cuando tú quieres venir y conquistar un mercado nuevo de ventas, ¿sí? Por ejemplo, tú estás en el ramo de los automóviles o estás vendiendo servicios. ¿Qué haces como empresa? Vienes y realizas una investigación de mercado, te das cuenta de las preferencias de consumo de la población, te das cuenta, haces una serie de preguntas y de investigaciones que te van a ayudar a entender cómo la estrategia puede ser mejor aplicada. Así que en nuestra vida personal, en nuestra carrera en la fe, no es nada diferente. Debemos entender la tentación para poder vencer la tentación. Te quiero dar un ejemplo de esto. Pablo, el apóstol Pablo, viene y comienza una iglesia en un lugar que se llama Corinto. Corinto era un lugar no judío, era un lugar en realidad en lo que hoy es Grecia, y era una cultura normalmente descrita como una cultura bastante pagana. ¿Qué significa eso? Era una cultura bastante dada al placer, era una cultura bastante dada a tradiciones de adorar otros dioses, de desenfreno, de vivir para ciertos placeres sexuales y una serie de cosas, ¿no? Entonces, te darás cuenta que muchas veces no hay tanta diferencia entre lo que estas iglesias y estos lugares experimentaban y lo que nosotros experimentamos hoy en día en nuestra cultura. Entonces, en el contexto, Pablo les está escribiendo una carta a toda la iglesia que se ha establecido en Corinto, que él mismo fundó, que él mismo comenzó y que él mismo nombró líderes, pastores para que pudieran venir y llegar a más personas en esa ciudad. Así que Pablo les escribe y les advierte acerca de estas tentaciones a las cuales ellos se iban a ver expuestos. Y fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Quiero que te enfoques en la primera parte de ese versículo y ponle atención a esa primera oración. Dice, las tentaciones que tú y yo enfrentamos en nuestra vida no son distintas de las que otros atraviesan. ¿Sabes que ahí hay una verdad muy importante que podemos, en primer lugar, empezar a desmenuzar en nuestra vida? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una mentira del enemigo de Dios que se implanta en nuestra mente y que te hace pensar que eso que tú estás lidiando en este momento, solamente tú eres la persona en el mundo que lo está sufriendo. Cuando tienes ese arrebato de ira y explotas contra personas en tu casa y hieres y lastimas a personas a quienes amas y luego te das cuenta de lo que hiciste y dices, oh no, la regué, ¿cómo pude haber dañado? Y tú eres una persona que ama a Dios y no dudamos de ese deseo de amar a Dios, pero ahí están esas áreas difíciles en nuestra vida. Entonces, caes en esa área y entonces una vez que Satanás te ha impulsado a reaccionar de esa forma, una vez que lo haces, cambia inmediatamente su rol y empieza a acusarte. Oh, pero ¿cómo pudiste haber hecho eso? ¿Cómo pudiste haber pensado eso? ¿Cómo pudiste haber ido a esa página web? Viste, tu esposa te cachó viendo esas cosas y te hace sentir mal, te hace sentir culpable, te hace sentir como la basura más odiosa de este planeta. Así es el enemigo de Dios. Y una de las mentiras que él se va a encargar de implantar es que tú estás solo en esa batalla y en esa lucha. Que no hay nadie más que te pueda entender, que no hay nadie más que ha caído tan bajo como tú has caído. Y por tanto, nadie más te puede realmente ayudar. Entonces, como creyentes, quiero que escuches bien esto. Nosotros somos únicos. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios rompió el molde cuando te diseñó, pero nuestras luchas no lo son. Tú eres único porque Dios te creó de una manera especial, de una manera perfecta, rompió ese molde, pero las luchas que tú estás experimentando no son nada nuevas. Es más, tú te asombrarías. Tenemos junto con Sergio y muchos otros hermanos aquí en la iglesia la oportunidad muchas veces de dar consejerías y de poder brindar ayuda a personas que buscan consejo, que buscan ayuda, que buscan cómo salir de problemas, de relaciones complicadas o de áreas en su vida que los tienen atados. Y una de las cosas interesantes, como del otro lado, ¿verdad? De la persona que escucha, que ayuda a dar una guía, es que tú casi en algunos casos puedes predecir. ¿Y verdad que sucedió esto y esto? ¿Y verdad que has pensado de esta forma? Y las personas frente a nosotros dicen, sí, ¿cómo lo sabías? ¿Sabes por qué? Porque tú eres único, pero tus luchas no son únicas. Todos compartimos las mismas debilidades. Claro, puede ser que tu debilidad sea en un área y puede ser que tú no digas, pero ¿cómo esa persona se deprime? ¿Cómo puede ser? Precisamente hoy estaba compartiendo con un compañero de trabajo, él no es creyente, y me decía, tengo una amiga que va al gimnasio conmigo y me dice que pasa deprimida. Y entonces este muchacho que es bien extrovertido, es una persona bien social, me dice, yo no entiendo cómo se puede deprimir. O sea, no lo entiendo, no logro procesarlo. Y puede ser que tú ante las luchas de otras personas digas lo mismo y digas, ¿cómo es posible que esta persona batalle con esto si es tan fácil decirle que no a la presión de los demás? Pero tú no sabes la manera en que esta persona fue diseñada, la manera en que las experiencias que ha vivido, las luchas que ha tenido, los traumas que muchas veces se ha enfrentado. Entonces, todos somos únicos, pero todos tenemos luchas comunes. ¿Sabes cuál es la bendición de eso? Que tú puedes encontrar auxilio y ayuda
porque tu situación no es única. Otra cosa importante que podemos extraer de ese pasaje es la segunda oración, y tiene que ver con que tu tentación y esa área con la cual tú te vas a ver expuesto es menor o igual que tu capacidad de soportar. Yo lo resumo con esa ecuación. Tu tentación siempre va a ser inferior o igual a tu capacidad de soportar. Es decir, Dios no va a permitir que algo caiga sobre ti que Él no te haya dado en ti, en el Espíritu Santo, la capacidad para poder llevarlo y sobrellevarlo. Entonces, ¿quieres crecer en carácter? ¿Quieres crecer en madurez en tu vida? Espera de una forma u otra tentaciones que van a venir para desviarte, para confundirte, para hacerte sentir que estás fuera de la carrera. Pero recuerda, esa es una oportunidad. Como Padre que Dios es de nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. Esto me hace pensar en mis propios hijos. Ustedes saben, nosotros tenemos dos hijos maravillosos entrando a la adolescencia, y una de las cosas que a mí me llama la atención con respecto a ellos, ninguno de los dos es exageradamente extrovertido. Es más, yo diría que ambos son un tanto introvertidos, y muchas veces cuando ellos quieren cosas que tienen que ver con, por ejemplo, que interactuar con un mesero o que vayan a una tienda a preguntar algo, ellos tienden a venir donde nosotros y decirnos: papá, ¿puedes ir a preguntar esto? Y entonces yo sé que eventualmente eso es algo que ellos van a tener que ir desarrollando, perder ese temor de hacer una pregunta, perder esa pena muchas veces. Entonces, como padre, yo los fuerzo, no los obligo, pero sí los empujo y los aliento. Ve, tú puedes hacerlo. No dependas de mí para eso, tú lo puedes hacer. Y sabes, eso me hace recordar que como nuestro Padre Celestial actúa de la misma forma en nuestras vidas. Él quiere vernos independientes, Él quiere vernos volar, brillar, correr en esas diferentes áreas de nuestra vida, y por eso Él permite que nos sometamos a veces a ciertas presiones, porque Él quiere ver cómo vamos a reaccionar ante esas presiones. Puede ser que la tentación en tu caso tenga que ver con tu esposo. Y puede ser que tú hayas concluido en tu mente que tu esposo no merece el respeto de tu parte, porque él no te ha tratado como debería de tratarte, porque él no ha sido amoroso como debería de serlo, y porque ella pensó que se casó con una persona, pero se dio cuenta y te lo ha dicho en algunas ocasiones como esposo: pensé que eras otra persona, pensé que esto iba a ser difícil, diferente. Y entonces, ¿cómo eso te hace sentir a ti como esposo? Te sepulta, porque tú esperas respeto, esperas admiración, pero ante esas palabras vienes y te hace sentir mal. Entonces, como esposa, te vas a ver enfrentada a la tentación de no mostrarle el respeto a tu esposo y de ser condicional con respecto a ese respeto que debes mostrar. Y sabes que Efesios 5:33 dice: esposas, respeten a sus maridos, independientemente de, sí, pero tú no conoces a mi esposo, tú no sabes cómo es él. Sí, pero esa va a ser una tentación con la que tú vas a estar lidiando. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Tienes que aprender a cambiar tu pensamiento. ¿Sabes? El pensamiento es el motor de la acción. Lo que tú permitas que entre en tu mente y que sea una verdad para ti te va a llevar a actuar, te va a llevar eventualmente a sentirte de una forma. Es que yo no siento que puedo mostrarle el respeto porque no me siento amada por él. Esa puede ser tu tentación, y por tanto, cuando él me busca para tener intimidad, yo lo castigo de esa forma. Esa pudiera ser una manera en la cual has estado lidiando en tu matrimonio. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra vida? Si depende la tentación de lo que pensamos, ¿qué necesitamos entender?
Pablo mismo le dijo a otra iglesia, a los filipenses, les dice lo siguiente: es bien importante que ustedes cuiden lo que van a dejar entrar en su mente, porque tal cual es el hombre en su pensamiento, así será en su vida. Las ideas tienen un poder exageradamente profundo, y lo que tú permites que entre dentro de tu mente y tu corazón va a afectar tus palabras, va a afectar tu comportamiento, tu conducta, tus sentimientos, tus hábitos y tu estilo de vida. Así de poderosos son los pensamientos. Fíjate lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Sabes cuál es el principio que está en juego aquí? Se llama el principio del reemplazo. Voy a regresar al ejemplo de la esposa, o más bien voy a cambiar ahora para poner la tentación del otro lado. Entonces viene el esposo y es áspero y es duro, porque como entró en el ciclo alienante, ¿verdad? Donde él espera respeto, pero no lo obtiene, sino que lo que obtiene son críticas, son desprecios, son palabras hirientes, que las mujeres pensaran que no le afectan al hombre, pero claro que nos afectan en nuestro valor, en nuestra autoestima, en ese respeto. Entonces viene y él no se muestra amoroso. Pero ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué le voy a dedicar tiempo a ella? Mejor me voy, mejor hago otra cosa. Y de esa forma entra en la tentación. Pero entonces, ¿qué es lo que debe ser reemplazado en ese ejemplo? Lo que tiene que ser reemplazado es: yo voy a amarla a ella si ella me muestra respeto. Ahí hay un problema, ahí hay una condición que no va a funcionar. Es una mentira y te ha llevado a años, meses, días de amargura en tu relación con tu cónyuge. Entonces, ¿qué tienes que cambiar? Tienes que cambiar y decir, Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo puro. ¿Qué es bueno de mi esposa? ¿Me ama mi esposa? Sí, sin duda que me ama. Yo sé que ella me ama, pero no me hace sentir respetado. Entonces, ¿cómo yo puedo venir y amarla a ella independientemente de que yo me sienta respetado? Ahí subiste un peldaño en tu crecimiento, en madurez, en tu carácter, porque estás poniendo por encima de tus sentimientos el principio. Entonces, la tentación es vencida cuando tú piensas correctamente. Debes permitir que sea la palabra, los principios, las promesas de Dios las que gobiernen tu manera de pensar en todo momento. ¿Qué dice Dios con respecto a las buenas amistades o las amistades en general? ¿Qué tanto influyen ellos en ti? ¿Qué dice con respecto a la tentación sexual? Dice que debes enfrentarte a ella, exponerte y ver y calarte y ver qué tanto respondes ante ella, o dice que tienes que huir. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice las Escrituras con respecto a la crianza de los hijos? Cuando vienen y te empiezan a responder y te empiezan a cuestionar y te empiezan a amenazar que se van a ir de la casa. ¿Cómo vas a responder? Tienes que llenar tu mente de la palabra para poder hacerle frente y poder vencer a la tentación. Ese es el punto número 1. El número 2, entramos en este momento en él. Debes destapar la olla de presión. ¿Cómo? Estamos hablando de cocina, estamos hablando ¿de qué estamos hablando acá? Quiero que veas esto. Hay una olla de presión. Tú metiste una serie de ingredientes, subiste la temperatura y ahí hay cosas que se están cocinando. Ahí hay verduras, ahí hay caldo, ahí hay carne, ahí hay un montón de cosas. Y esa olla de presión está haciendo su trabajo. Eventualmente llega un punto en que empieza la tapa como a hacer presión y empieza a levantarse un poco. Ese vapor, toda esa presión que está ahí adentro quiere salir de alguna forma. Y sabes, muchas veces en nuestra vida es lo mismo. Somos una olla de presión. No de depresión, sino de presión. Hay cosas que se están
cocinando dentro de nosotros. Probablemente te has estado sintiendo de ciertas formas. Te has estado sintiendo de ciertas formas que te han llevado a desanimarte, que te han llevado a que las cosas se compliquen. El calor está subiendo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que entre más tiempo pasa, más es la presión si no se deja salir. Y más se complica la cosa. Y ahí es cuando nosotros entramos en lo que yo llamo el círculo vicioso del pecado. ¿Sabes cuál es ese círculo vicioso? Tienes la tentación, tienes el estímulo, tienes el pensamiento, tienes ese deseo dentro de ti que está ahí luchando por controlar tu mente, tus pensamientos y tus acciones. Y entonces esa tentación eventualmente cedemos al pecado, cedemos a lo que no debimos haber hecho y nos sentimos mal. Luego reconocemos, en el mejor de los casos, que eso estuvo mal y venimos y pedimos perdón. Vamos con nuestros padres y les decimos: perdón, papá, te grité, fui irrespetuoso, fui bastante hiriente con lo que te dije, lo siento, te pido perdón. Pero 3 días después estás en una situación similar, porque después de pedir perdón tomas una resolución y dices: no, esto nunca va a volver a pasar. Pero de alguna forma vienen tus papás, hicieron algo, se equivocaron, te estimulan en esa tentación o se activan esos botones dentro de ti que te hacen sentir que la presión va subiendo y estallas. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos contar historias personales y testimonios de cómo hemos estado por mucho tiempo lidiando con ese círculo vicioso? Entonces, te quiero decir algo importante, sobre todo si esto es algo con lo que has estado batallando por mucho tiempo. No vas a poder salir solo. No vas a poder salir sola. Te digo por qué. Porque ya lo has intentado. Y has vuelto a reincidir y has vuelto a fallar y eso ha batallado otra vez. Entonces, necesitas de alguien más que te pueda ayudar. Fíjate la sabiduría de la palabra. Eclesiastés, el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón, dice lo siguiente: la verdad, más valen 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. Este es el versículo de las bodas. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? 2 son mejor que 1, porque tienen mejor provecho de su labor, porque tienen mayor fruto. Pero fíjate bien lo que dice la segunda parte de este versículo. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Te quiero hacer esta pregunta, un tanto personal. ¿Has caído y no has tenido a alguien que te ayude a levantarte? Te quiero decir, es una situación difícil, porque sientes que estás solo, pero es una percepción nada más, porque hay personas a tu alrededor felices de poder ayudarte en este proceso. Entonces, Satanás tiene un arma secreta. ¿Sabes cuál es el arma secreta de Satanás? Dividir. Y por otra parte, a él le encanta la secretividad. A él le encanta que tú puedas llegar a la conclusión y decir: no vale la pena que lo abra con alguien más, porque me van a juzgar. No, ya lo he intentado anteriormente y otras personas no me han ayudado. No. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Ya no les voy a caer bien, ya no se van a llevar conmigo. Y entonces Él quiere que tú mantengas ese secreto. Él te va a decir: tú puedes solo. Nada más necesitas más fuerza de voluntad, nada más necesitas ser más fuerte. Pero sabes, muchas veces ante la tentación no se trata de ser fuerte, porque ¿qué fue lo que dijo Pablo? Cuando soy débil y clamo a Dios y busco a Dios, entonces soy fuerte. Pero cuando yo creo estar firme, ¿cuál es el consejo que la palabra me dice para mí? Cuidado, no caigas. Ten cuidado en esos momentos cuando tú dices: mi compañero lo cacharon robando ahí en la empresa y fue bien vergonzoso. Qué bueno que yo me mantengo al margen de todas esas cosas. ¿Sabes algo? Solamente se necesitan las condiciones
favorables. Y todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo, y la persona espiritual más avanzada que tú puedas pensar, somos propensos a caer y a fallar. Y Satanás quiere que tú creas que estás solo en esa lucha. Te quiero decir algo. Si hay algo que no puedes hablar con otros, ya está fuera de tu control. Si hay algo que dices, no, esto nadie lo puede saber, ya hay algo que está fuera de control. Tienes que abrirlo, tienes que abrir tu vida, tienes que liberar la presión que hay en esa olla y destapar esa olla para que pueda ventilar. Y quizás sí, hueles eso y ya huele mal. Quizás es incómodo, quizás es complicado, pero es necesario para tu salud y para mi salud espiritual. Matrimonios, eso es muy común. Es más, a veces entre el mismo matrimonio hay un acuerdo para decir, no hay necesidad de abrir estas cosas. Lo podemos manejar entre nosotros. No hay necesidad. Y entonces el esposo como que lanza un poco esa amenaza o esa línea para que la esposa no hable, porque generalmente a veces son ellas las que tienen la iniciativa de hablar, pero puede ser al revés también. Y entonces ahí está ese matrimonio luchando, faltándose el respeto, no sintiéndose amados y están en ese círculo vicioso. Fíjate lo que dice Eclesiastés entonces, 2 son mejor que 1, porque cuando uno cae, el otro va a estar ahí para levantarlo. Yo te hago la pregunta de una manera práctica. Si yo te preguntara quién es la persona, no me digas 3, no me digas 2, dime una persona con la que tú tienes la costumbre y el hábito de sentarte, de tomar un café y de abrir tu vida. Y de ser transparente y de abrir todo lo que está pasando. ¿Me pudieras dar un nombre? ¿O estás como esa segunda parte que dice, ay de aquel, pobre aquel, que cae y no tiene quien lo levante? Yo te quiero animar que el día de hoy tú puedas salir con la resolución de poder obviamente abrir tu vida delante de Dios. Pero Dios ha puesto a su iglesia y a personas maduras que te aman para poder ayudarte en esas áreas que tú estás experimentando una lucha. Así que un reto que te llevas el día de hoy es poder tener una persona que tú puedas identificar. Y no solamente eso, yo te voy a pedir que el día de hoy, saliendo, si hay algo, si esa olla de presión en tu corazón está temblando ya de tanta presión que hay ahí adentro, yo te quiero pedir que hagas un gesto y un paso de valentía. Saca tu WhatsApp y mándale un mensaje a esa persona, porque ese es el primer paso que tú necesitas, y dile, hermano, amigo, necesito hablar. ¿Cuándo nos vemos? Y habrás dado el primer paso. Así que ese es el primer paso que yo te quiero animar a dar. El segundo tiene que ver con lo siguiente. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Al final de su vida, Pablo estaba listo para ser ejecutado. Y le dice esto a su discípulo Timoteo, a su discípulo querido. Le dice, Timoteo, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Timoteo era un joven a cargo de muchas personas, a cargo de la vida espiritual de una congregación entera o de muchas congregaciones. Y le dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, Timoteo, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y escucha bien esto, únete con los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Yo te dije en el verso anterior que tú necesitabas tener una persona que va a ser tu confidente, que va a ser tu consejero, que va a ser tu pararrayos. Cuando venga esa descarga eléctrica, vas a ir con esa persona y vas a liberar toda esa presión, te va a ayudar a pensar mejor. Pero tú no solamente necesitas a esa persona. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, le dice, únete a aquellos que con
toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Necesitas un grupo íntimo que te estimule a las buenas obras, que te ayude, que te motive, que te dé la segunda cuando estás cuesta arriba, estás batallando y estás desanimado y no quieres venir a la iglesia y no quieres seguirte reuniendo y no quieres seguir liderando. Necesitas un grupo de apoyo. ¿Sabes cómo se llama ese grupo de apoyo muchas veces? Se llaman grupos de crecimiento. En medio de nosotros tenemos grupos de crecimiento y tú dirás, ¿para qué son los grupos de crecimiento? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que cada uno de nosotros sea parte integral de un grupo de crecimiento? Te quiero decir por qué. No solamente es para tener una reunión social y comer rico y ver una película y jugar juegos de mesa y todo eso está fantástico, hay que hacerlo. Pero ese grupo de crecimiento se convierte en aquellos amigos más cercanos que cuando tú estás lidiando y pasando por una prueba de salud y viene la tentación de criticar y quejarte contra Dios y decir, Señor, pero si yo estoy tratando de hacer bien las cosas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y ellos van a estar ahí para decirte, ánimo, Dios está al control, Dios te va a dar la salida, aguanta un poco. Estás atravesando un túnel oscuro, pero la luz está cerca. Y te comparten la palabra y van y oran contigo y te estimulan y saben las luchas que tú estás viviendo. Y aún así han decidido acobijarte, han decidido no juzgarte, sino que han decidido ayudarte. Necesitas un grupo de crecimiento, necesitas un grupo íntimo de personas que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. ¿Tienes esas personas en tu vida? Yo te quiero animar a que eso pueda ser una realidad. Nosotros tenemos un grupo de crecimiento de matrimonios y todos tenemos eso en común, somos parejas con matrimonios, tenemos hijos, la gran mayoría de los que estamos ahí, y yo les conté en el campamento que estábamos haciendo un estudio juntos de un libro que se llama Amor y Respeto. Te quiero contar algo maravilloso que sucedió en una de nuestras primeras sesiones. Empezamos a compartir todo aquello que habíamos aprendido y fue increíblemente estimulante escuchar historias de que, por ejemplo, en algunas parejas y en algunos matrimonios había conflictos por la manera en cómo se colgaba la ropa. Y había otros matrimonios donde el conflicto se daba por los jugos que se hacían en la mañana. Y así nos fuimos historia tras historia. Y yo estaba ahí escuchando y viéndolos y yo decía, qué interesante todo. ¿Y sabes por qué decía que era interesante? Porque me identificaba con muchas de las cosas sin sentido y ridículas por las cuales a veces se hacía un conflicto. Yo decía, wow, no soy el único loco, ¿verdad? El único que se le cruzan los cables. Y escuchar que teníamos eso en común hizo una conexión todavía más especial entre nosotros. Entonces, necesitas definitivamente en tu vida ese grupo de personas. Santiago 5:16, el hermano de Jesús dice lo siguiente: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Abrir tus luchas y confesar esas áreas con las que estás lidiando te libera, te sana espiritualmente hablando, te restaura por completo. Entonces, quiero llevarte a este punto en este momento. ¿Cuál es la tentación con la que tú te enfrentas muy regularmente? ¿Cuál es el hábito que has desarrollado al paso del tiempo que quizás otros han visto, pero nunca has tenido el valor para venir y hablar abiertamente y buscar ayuda al respecto? Si regresamos a la figura de la olla de presión, ¿cuáles son los ingredientes que se están cocinando ahí? ¿Hay envidia? ¿Hay amargura? ¿Hay falta de control propio? ¿Cuál es el área con la que has estado batallando? Y la pregunta más importante que te voy a hacer entonces es, ¿con quién vas a abrir
esa área? ¿Con quién vas a poder ser vulnerable y platicar acerca de eso para que te pueda ayudar? ¿Cómo vas a enfrentar esa próxima tentación? Yo quiero pedirte que te puedas poner de pie en este momento. Quiero pedirte que podamos hacer algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Y ahí en la privacidad de tu mente y de tu corazón, esto no es algo entre tú y yo, esto es algo entre tú y Dios. Quiero que puedas concentrarte y puedas cerrar tus ojos en este momento. Piensa en ese círculo vicioso con el que te has enfrentado. Visualiza y recuerda cómo te ha hecho sentir. ¿Te ha hecho sentir juzgado? ¿Te ha hecho sentir fuera de la carrera, descartado por Dios y por los demás? Quiero que recuerdes hasta cierto punto el dolor que te ha causado y el dolor que has causado en otros. Pero no quiero que te quedes ahí. Quiero que le puedas decir a Dios: Señor, soy débil, soy pecador, soy una persona que constantemente está inclinada a hacer lo incorrecto. Pero Señor, reconozco que en mi debilidad tú muestras tu poder y tu fuerza. Porque tú dices que cuando somos débiles, entonces el gran poder de Jesús, el gran poder que resucitó a Jesús de la muerte y lo trajo a la vida, es el mismo poder que está en el Espíritu Santo hoy dentro de mí y que me dice que yo soy más que vencedor, que no soy más un esclavo del pecado, sino que soy un hijo del Rey. Señor, ayúdame a tener clara mi identidad. Ayúdame a tener claro el poder que reside dentro de mí para poder hacerle frente en mi vida, para poder ser un testimonio a otros de la gran transformación que solamente tú puedes llevar a cabo. Y te quiero dar unos segundos para que tú se lo puedas decir a Dios con tus propias palabras. Y ahora quiero que visualices lo siguiente. Quiero que visualices esa próxima escena o ese próximo episodio donde vas a ser incitado a reaccionar lleno de ira. Y quiero que veas cómo el Espíritu Santo va a trabajar dentro de ti en ese momento. Y te va a llevar y te va a poner el pensamiento adecuado, el versículo apropiado. Y vas a reaccionar de una manera diferente. Vas a experimentar una victoria privada. Quizás nadie más que tú se dé cuenta de eso, pero Dios sabrá que estás teniendo una victoria privada. Y eso, poco a poco, te llevará al punto de tener victorias públicas y de darle a conocer a otros que has salido adelante. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Llévanos a la altura de la estatura de Cristo en nuestro carácter, en nuestra madurez, para que podamos ser de influencia en este mundo que tanto te necesita. En el nombre de Cristo oramos. Amén.